Tema 8. Ecuación de conservación de la energía y turbomáquinas, parte 3. Turbomáquinas. Vamos a aplicar la ecuación de conservación de la energía a una turbomáquina genérica que trabaja con un gas. A la entrada tendremos presión a la entrada, velocidad a la entrada, densidad a la entrada y área a la entrada. A la salida tendremos presión a la salida, velocidad a la salida, densidad a la salida y área a la salida. A la turbomáquina se le puede proporcionar un gasto de combustible G sub C de poder calorífico C y se le puede proporcionar una potencia W. Emplearemos como volumen de control el formado por sigma a la entrada, sigma a la salida, sigma lateral y sigma del álave. Estas superficies serán fijas a excepción de la sigma del álave que se mueve con la misma velocidad que el álave. Emplearemos la ecuación de conservación de la energía en forma integral aplicada a un volumen de control y en su versión mixta, aquella que combinaba la variación de la energía total con el transporte convectivo de entalpía de remanso. El primer término es cero, bien porque el proceso es periódico y si consideramos valores medios en el periodo permanente, o bien porque el Strouhal es mucho menor que la unidad. El tiempo de residencia de una partícula fluida es mucho menor que el tiempo característico, igual a la inversa del periodo. El transporte convectivo sobre la sigma lateral y sobre la sigma del álave es cero, ya que tenemos una pared. Sobre la sigma a la entrada y sobre la sigma a la salida es igual al gasto por la entalpía de remanso a la salida menos la entalpía de remanso a la entrada. El término de la presión sobre la sigma a la entrada, la sigma a la salida y la sigma lateral es cero, ya que estas superficies son fijas y por tanto la velocidad del volumen de control es igual a cero. Sobre la sigma del álave no sabemos calcularla, ya que desconocemos la distribución de presiones sobre la sigma del álave. Vamos a llamarla X'. El término de la viscosidad sobre la sigma a la entrada y sobre la sigma a la salida es cero, bien porque la velocidad es uniforme o bien porque el Reynolds es mucho mayor que la unidad. Sobre la sigma lateral es igual a cero, ya que debido a la condición de adherencia, el fluido tiene la misma velocidad que la pared, que está fija. Sobre la sigma del álave no sabemos calcularla, ya que desconocemos la distribución de velocidades y por tanto no somos capaces de calcular tau'. Vamos a llamarla I'. El término de las fuerzas másicas puede despreciarse, ya que al tratarse de un gas, el número de Froude es mucho mayor que la unidad. El calor que entra por unidad de tiempo, por radiación y por reacción química es igual al gasto de combustible por el poder calorífico. Para nosotros será o un dato o una incógnita. El calor que entra por unidad de tiempo por conducción es igual a cero, bien porque el Reynolds por el Prandtl es mucho mayor que la unidad o bien porque lo incluyamos como una pérdida en el rendimiento. La suma de X' más Y' no es otra cosa que la potencia que hay que proporcionarle a la turbomáquina o la potencia que nos proporciona la turbomáquina, dependiendo de si es un turbocompresor o una turbina. Obtenemos, por tanto, que la potencia más el gasto de combustible por el poder calorífico del combustible es igual al gasto por la entalpía de remanso a la salida menos la entalpía de remanso a la entrada. Para el caso de un turbocompresor, la presión a la salida es mayor que la presión a la entrada y hay que suministrarle una potencia al turbocompresor.
La potencia ideal es el gasto por la entalpía de remanso a la salida menos la entalpía de remanso a la entrada. El turbocompresor se introduce para comprimir el gas, no para darle una velocidad, y por tanto podemos asumir que la entalpía de remanso es prácticamente igual a la entalpía. Teniendo en cuenta que la entalpía es C sub P por la temperatura y sacando factor común C sub P temperatura a la entrada, obtenemos esta expresión. Si asumimos que el turbocompresor es ideal, trabaja de forma isentrópica y se cumple que la presión entre la densidad elevado a gamma es una constante. Introduciendo este resultado en la expresión anterior, obtenemos la forma final de la potencia ideal, donde las variables que aparecen son datos, ya que a la entrada conocemos la temperatura y la presión del gas, y lógicamente conocemos la presión a la que queremos comprimir el gas. La potencia real de un turbocompresor es mayor que la potencia ideal y por tanto es igual a 1 partido por el rendimiento por la potencia ideal. Para el caso de una turbina, la presión a la salida es menor que la presión a la entrada y la turbina nos proporciona una potencia. La potencia real es menor que la potencia ideal e igual al rendimiento por la potencia ideal. Vamos a aplicar la ecuación de conservación de la energía para una turbomáquina genérica que trabaja con un líquido. La única diferencia es el término de la potencia de las fuerzas másicas. Para gases, el número de Froude es mucho mayor que la unidad y este término puede despreciarse. Sin embargo, para líquidos, esto no tiene por qué ser cierto. Teniendo en cuenta que F sub m es igual a menos el gradiente del potencial de fuerzas másicas y que al tratarse de un líquido la divergencia de V es igual a 0 y la densidad es constante, podemos reescribir el término de la potencia de las fuerzas másicas como menos la divergencia de ρ por U y por V. Podemos transformar la integral de volumen en una integral de superficie aplicando el teorema de Gauss. El transporte convectivo de ρ por U sobre la sigma lateral y sobre la sigma del álave es 0, ya que se trata de una pared. Nos queda, por tanto, que la potencia de las fuerzas másicas es igual a la densidad por el caudal por el potencial de fuerzas másicas a la entrada menos el potencial de fuerzas másicas a la salida. Para una bomba, la presión a la salida es mayor que la presión a la entrada y hay que proporcionarle una potencia. La potencia ideal es igual al gasto por la diferencia de entalpía de remanso más la densidad por el caudal por la diferencia del potencial de fuerzas másicas. Teniendo en cuenta la definición de entalpía de remanso y que para un líquido la temperatura de remanso es igual a la temperatura y la densidad de remanso es igual a la densidad, nos queda que la potencia ideal es igual al caudal por la diferencia de presiones de remanso, más la densidad por el calor específico por la diferencia de temperaturas, más la densidad por la diferencia del potencial de fuerzas másicas. La bomba se introduce para comprimir el líquido, no para acelerarlo, lo que nos permite asumir que la presión de remanso es prácticamente igual a la presión. Para un líquido, el incremento de temperaturas es despreciable y lo mismo sucede con el incremento del potencial de fuerzas másicas. Por tanto, la potencia ideal es aproximadamente igual al caudal por la diferencia de presiones. La potencia real es mayor que la potencia ideal e igual a 1 partido por el rendimiento por la potencia ideal. Para una turbina, la presión a la salida es menor que la presión a la entrada y la turbina proporciona una potencia. La potencia real es menor que la potencia ideal e igual al rendimiento por la potencia ideal.